Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Castellanos Hernández. Gracias por estar aquí. Comenzamos. En 1993, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Al día de hoy, las condiciones para el ejercicio del periodismo han cambiado en el mundo. Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional ponen el acento en una serie de leyes que a partir de los atentados de París y Bruselas han limitado el trabajo de los periodistas. En particular mencionan Egipto, Francia, Turquía, Siria, Rusia, Corea del Norte y China como países donde las condiciones son críticas para el ejercicio de la profesión, que por demás es objeto de persecución, tortura, encarcelamiento, secuestra e incluso asesinato. Lo mismo en estados nacionales que por el terrorismo internacional en particular el del Estado Islámico. En 2015, Reporteros Sin Fronteras reporta 63 periodistas muertos en el ejercicio de la profesión. En América Latina, Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y México están considerados como los países donde más se coarta la libertad de expresión y se reprime a los medios y a los periodistas. Aquí en México el primero en legislar sobre el tema fue el presidente Benito Juárez. La Constitución se consagra la libre expresión de las ideas. Miguel Alemán estableció el 7 de junio en 1951 como el Día de la Libertad de Expresión a sus gerencias del coronel García Balseca, dueño de una cadena de periódicos de la época. En 1976, Luis Echeverría agregó al festejo la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo. Fue una época en que todo era miel sobre hojuelas en la relación entre el poder y los medios de comunicación, que se rompió. Se empezó a romper en 1982, cuando en la comida de la libertad de expresión, precisamente, Paco Martínez de la Vega le reclamó al presidente López Portillo el por qué le habían retirado la publicidad a la revista Proceso. Pues López Portillo se engalló y contestó que él no pagaba para que le pegaran. De esta época también datan muchas anécdotas, entre otras personajes muy paradigmáticos como Francisco Galindo Ochoa, quien fue jefe de prensa de las campañas de Ruiz Cortines, de López Mateos, de Díaz Ordaz, estuvo con él en Los Pinos y después regresó con López Portillo. Famosas son las conversaciones y las mesas que organizaba en el veranda del María Isabel para desayunar y en el Champs-Élysées para comer. A partir de entonces muchas cosas han cambiado para mal, la mayor parte en la relación del Estado del gobierno con la prensa. El día de hoy, Veracruz, Puebla y Oaxaca, entre otros, son estados donde hacer periodismo es un reto total. En este mismo contexto, en Brasil, un juez ordenó ayer el bloqueo de WhatsApp durante 72 horas en respuesta a la negativa de esta empresa de revelar información de usuarios que supuestamente están relacionados con el crimen organizado. Tema complejo de muchas aristas. En Estados Unidos aún está latente la disputa entre el FBI y Apple por el software de Tasfen Halik, quien mató a 14 personas en un centro de discapacitados en San Bernardino. Y bueno, aquí en México, ya pasando a otros temas, en el ámbito electoral, aquí en México, el INE acordó restringir el acceso al padrón electoral. Bueno, después del niño ahogado hay que tapar el pozo. Solo se entregarán nombres, distritos y sección electoral. Y ya en el tema de las elecciones, en Chihuahua, José Luis Chacho Barraza, candidato independiente a la gubernatura, un empresario con muchos recursos, se engalló y advirtió que no va a declinar a favor de Javier Corral, como lo anda sugiriendo o presumiendo en las mesas y en los corrillos políticos. Es más, dice Barraza que él ya superó a Javier Corral en las encuestas y que va por el candidato del PRI. Vamos a ver. En Veracruz, ayer el Universal publicó una encuesta en la que la elección tiende a cerrarse en tercios. Yunes Linares está con el 20.8%, Héctor Yunes el 18.1%, Cuitlago García de Morena el 16.2%. Por lo menos al día de hoy hay un empate técnico entre los dos Yunes. En Oaxaca hoy Prospecta presenta un estudio demoscópico del municipio de la capital donde se inician las campañas electorales precisamente. Sin contar indecisos, José Antonio Hernández Oraguas arranca con un 45.3% de intención del voto. Osvaldo García de Morena con el 25.3%, Sergio Bello con el 26.4%,
4.7, ahí hay una disputa interesante. Pablo Ornot, que ya fue también presidente municipal, 4%. Bárbara García del PT, 1.33, y Castellanos, Jaime Castellanos, el 1.33. Él va como candidato independiente. En el caso de gobernador, en el municipio, estamos hablando del municipio de Oaxaca de Juárez, la capital, Alejandro Murat puntea con el 37.97, casi el 38%. Estefan Garfias el 31.65, Salomón Jara el 17.72 y Benjamín Robles el 12.66. Son fotos al día de hoy, no hay nada escrito. La única encuesta válida será el 5 de junio. Y bueno, ya hoy es martes de nostalgia, diría el poeta Beckett. Volverán del amor a tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrá. Pásenla súper, sean felices, no cuesta nada. Nos vemos mañana.